buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Este fin de semana vimos los esfuerzos que están haciendo los miembros de la comunidad internacional para llegar a un fin de la guerra entre el grupo Hamás de Palestina e Israel. Aparentemente el presidente Trump promete que con Netanyahu, el primer ministro de Israel, pueden llegar a un acuerdo para el cese de fuego y conversar para la existencia de dos estados en el futuro, uno palestino y otro israelí. Israel con independencia, sin tener temor a agresiones, como las que ocurrió con Hamás el pasado octubre, pero también con la independencia y soberanía de Palestina en el contexto internacional. La mayoría de los países, 140, han estado de acuerdo con una solución negociada, condenando siempre el terrorismo. Esto ayuda a la paz y la seguridad en una región donde está el 40% del petróleo mundial y donde los recursos energéticos son fundamentales y crean una dificultad siempre que hay cualquier conflicto en ese Medio Oriente complejo y dinámico, que muchas veces está lejos de nosotros, pero que influye e incide en la economía mundial. Y en otro aspecto de la Europa hay mucha alegría, sobre todo en la Europa continental de los 27 estados de la Unión Europea, porque el partido pro-europeo, favorable a la integración europea de la presidencia Maya Sandu, ganó las elecciones legislativas en Moldavia, unos comicios marcados por acusaciones de injerencia rusa en ese país fronterizo con Ucrania. Se enfrentaron un partido nacionalista amigo de Rusia, que inclusive piensa que un día podrían tener mayores relaciones e incluso intercambio permanente, y quienes miran más a Europa y quieren un desarrollo no a la rusa, sino más al occidente, con la integración total a la Unión Europea y el lazo permanente que puedan tener con el occidente. Es una votación muy importante en el mundo europeo. París, Londres, Roma, Madrid, todos han celebrado esta votación. Fortalece la integración europea desde 1957, un mecanismo de un espacio económico y geopolítico de primera importancia en el mundo, y ahora Moldavia sigue en esa vía. Las fuerzas proeuropeas triunfaron en las elecciones legislativas en Moldavia. El partido Acción y Solidaridad, en el poder desde 2021, superó el domingo el 50% de los votos, derrotando a la formación prorrusa Bloque Patriótico, que obtuvo algo más del 24% en unos comicios marcados por las acusaciones de injerencia de Moscú. Según las proyecciones, el oficialismo podría conservar su mayoría absoluta en el Parlamento con 55 escaños de los 101, frente a los 63 que tenía en la legislatura saliente. Esta es la victoria del pueblo de Moldavia, que ha demostrado que su libertad no tiene precio y que no se puede comprar. Su libertad no puede verse influida por la propaganda y el alarmismo de Rusia. Esta pequeña nación que aspira a integrar la Unión Europea, limita con Ucrania y tiene una región separatista prorrusa, lleva mucho tiempo dividida entre acercarse al bloque de Bruselas o mantener las relaciones de la era soviética orientadas hacia Moscú. Hemos dado un suspiro de alivio después de una larga campaña en Rumania y aquí que ha sido más complicada que nunca. Por fin podemos respirar libremente y creo que con la ayuda del actual gobierno, Moldavia se unirá a la Unión Europea con plenos derechos. ¿Por qué no se respetan aquí las normas de la Unión Europea? Nadie permite que sucedan cosas tan malas en la Unión Europea, pero aquí se permitió. Y esa misma Europa guarda silencio y acusa de injerencia. Demuestren esa injerencia. Uno de los dirigentes del bloque patriótico acusó al oficialismo de manipular los resultados y anunció que presentó decenas de denuncias ante la Comisión Electoral durante una manifestación que él mismo convocó frente al Parlamento, en la que participaron unas 200 personas. La votación estuvo marcada por temores de compra de votos y disturbios, así como por lo que la Unión Europea catalogó como una campaña de desinformación sin precedentes proveniente de Rusia. El Kremlin negó estas acusaciones. El de Naciones Unidas sigue siendo el desarme, particularmente la proliferación nuclear. El hecho de que países que no están dentro de la legalidad, sobre todo las 5 potencias que tienen energía nuclear, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China, estén tratando otros países de tenerla, entre ellos, según señalan Occidente, Irán, pero Irán se defiende y dice que está en contra de las medidas del embargo por razones del peligro que pueda representar convertir el uranio natural en uranio enriquecido y llegar a ser explosiva en una bomba atómica. De allí que Irán calificó injustificable el restablecimiento de las sanciones de la ONU por su programa nuclear después de las fracasadas negociaciones con las potencias occidentales y llamó a los demás países a no acatar estas medidas
que pueden estorbar a su economía y a su desarrollo. Y además en Irán, que es un país que tiene todo el potencial energético, está buscando que Naciones Unidas tenga con la Organización Internacional de Energía la vigilancia necesaria. Sin embargo, a pesar de la propuesta china y rusa en el Consejo de Seguridad, se impuso el veto de Estados Unidos y la duda que tienen Inglaterra y Francia frente al programa nuclear iraní. Irán calificó el domingo de injustificable el restablecimiento de las sanciones de la ONU por su programa nuclear, después del fracaso de las negociaciones con las potencias occidentales. Las medidas incluyen un embargo de armas y un congelamiento de activos y actividades bancarias de empresas y particulares vinculados a los programas nuclear y balístico de Irán. La entrada en vigor ya hizo que se descalabrara el rial, la moneda local, según varios sitios web de divisas. Estaremos arruinados. Es posible que la gente común realmente no pueda vivir como lo hace ahora. Ya sabes, cuando el precio de todo sube, los salarios que paga el gobierno no serán suficientes para que los asalariados puedan mantener sus vidas. Reino Unido, Francia y Alemania activaron en agosto este mecanismo denominado Snapback para restablecer en un plazo de 30 días las sanciones, ya que consideran que Teherán no hizo gestos concretos para explicar la naturaleza de su programa nuclear. La ONU llama a todos los países miembros a aplicar estas medidas, recogidas en resoluciones previas, pero la implementación práctica depende de cada país, y no está claro cómo reaccionará China, que compra importantes cantidades de petróleo iraní. Rusia ya avisó de que no aplicará estas sanciones que, al igual que China, considera ilegales. El viernes ambas potencias intentaron in extremis retrasar el plazo sin éxito. Las restricciones que volvieron a entrar en vigor el domingo obedecen a una cláusula del Acuerdo Internacional de 2015 para acotar el programa nuclear iraní a fines civiles. Irán sostiene que sus actividades nucleares no tienen un objetivo militar y la Cancillería tildó la reactivación de las sanciones de injustificable, asegurando que carece de sustento legal. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo el sábado que la diplomacia sigue siendo una opción. Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian insistió el domingo en la disponibilidad de Teherán a un diálogo lógico, equitativo y justo, pero matizó que no aceptarán nunca una negociación que les cause nuevos problemas y dificultades. El tema de la desnuclearización del mundo es fundamental en la Asamblea General de Naciones Unidas. Se ha puesto como ejemplo el caso de América Latina y el Caribe, que después de la crisis de los misiles en Cuba, adoptaron declarar a América Latina y el Caribe una zona desnuclearizada, sin armas nucleares y con la prohibición de las potencias a no incluir sus proyectos nucleares en América Latina y el Caribe, ni a mover sus barcos nucleares, es decir, respetar la zona desnuclearizada de América Latina. Y en ese sentido es parte de la agenda de la ONU en el tema del armamentismo. Sin embargo, hay otros temas de primera importancia como la ecología y el ambiente, el tema de los refugiados, las migraciones, igualmente los conflictos y guerras y fundamentalmente los derechos humanos. De allí que hagamos un análisis en esta parte que nos toca siempre en profundidad de esta asamblea, que ya lleva una semana reuniéndose en Nueva York, donde han estado jefes de Estado, jefes de gobierno y los cancilleres, en el caso venezolano, planteando su problemática y su definición de su política exterior dentro del contexto de la política internacional. Después vendremos con los invitados de siempre en el tema internacional de Brújula Internacional. Después de una semana de reunirse la Asamblea General de Naciones Unidas al celebrar el 80 aniversario de su fundación, los temas han estado marcados por un intenso debate sobre los conflictos actuales y la necesidad de abordar los desafíos globales con un enfoque renovado en el multilateralismo y en la reforma institucional de las propias Naciones Unidas para hacerla más democrática y participativa. En lo interno, los estados tienen posiciones muy contradictorias y a veces totalmente opuestas, pero también la voluntad de utilizar este organismo multilateral para discutir temas de la guerra y la paz, el desarrollo, la libertad, la democracia, la justicia. Entre los conflictos y crisis geopolíticas se ha tratado el tema de Gaza y el Estado de Palestina, tema central de muchos discursos de los jefes de Estado y jefes de gobierno y también de los ministros de Relaciones Exteriores. Se ha debatido el reconocimiento al Estado palestino, como menciona la reciente decisión de países como el Reino Unido y Francia, que han acordado hacerlo junto con Arabia Saudita. También se ha abordado la situación humanitaria y la violencia en la Franja de Gaza, así como la negación de visas al presidente palestino Mahmoud Abbas para asistir a la Asamblea General y dirigirse telemáticamente a esta conferencia importante, donde el centro, como decíamos, sigue siendo el reconocimiento del Estado palestino. De Ucrania sigue siendo el punto fundamental. El conflicto ha sido un foco de críticas y debates sobre las sanciones a Rusia y la necesidad de una resolución pacífica donde intervengan sobre todo los países europeos afectados por esta guerra
y particularmente la solución definitiva entre la paz de Ucrania y Rusia. En el caso de Siria, por primera vez en décadas, un gobernante sirio de 1967 no había participado en la Asamblea General. Es un hecho significativo que refleja los cambios en la situación política del país y tal vez en una etapa nueva del Medio Oriente. En cuanto a la situación regional, la crisis de Haití ha sido tema destacado. Los líderes han expresado su preocupación por la seguridad y la inestabilidad de la capital, Puerto Príncipe, y han abogado por la celebración de elecciones para estabilizar la nación. En cuanto a desafíos globales y desarrollo sostenible, el tema sigue siendo importante en todos los foros internacionales del cambio climático, particularmente cuando pronto se va a celebrar la COP30 en Brasil. El cambio climático ha sido una prioridad. Se han abordado los efectos del cambio climático en la salud y la economía y se ha hecho un llamado a los países para acelerar la transición energética y eliminar la financiación de los combustibles fósiles hacia energías alternas que menos contaminen el ambiente. El fenómeno de la inteligencia artificial también ha llamado a los líderes mundiales a discutir y debatir sobre la necesidad de establecer una gobernanza global para la inteligencia artificial, discutiendo los riesgos y el potencial de esta tecnología que puede ser muy útil para la humanidad, pero también muy peligrosa, sobre todo en el empleo de armas de destrucción masiva. Se ha destacado la importancia de la inteligencia artificial para el progreso humano y no se convierta en un factor de desigualdad y de peligro. Los líderes mundiales han pedido la reformulación de las Naciones Unidas. Después de 80 años necesita adaptarse al mundo de hoy. Han expresado en el Consejo de Seguridad debe haber cambios por considerarlo obsoleto y poco representativo de la realidad multipolar del mundo. El propio secretario general, Antonio Guterres, enfatizó la necesidad de reformar las instituciones multilaterales para evitar el desorden y el caos, evitar los conflictos y hacer que el organismo sirva en función de la paz y el desarrollo. El problema del veto de las potencias que hoy tienen el control del Consejo de Seguridad para limitar el uso por parte de estos miembros permanentes a situaciones específicas como las relacionadas con el capítulo 7 de la Carta de la ONU, que es el uso de la fuerza. Esto evita que el veto paralice la acción del Consejo en casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Y se proponen que cuando se ejerza el veto se celebre un debate en la Asamblea General para que el país que lo usó deba justificar su decisión. Esta medida ya implementada busca generar una mayor rendición de cuentas y una eliminación progresiva que quieren algunos miembros del derecho de veto para que haya mayor democracia en las Naciones Unidas.